Amén, amados hermanos. Vamos a pasar entonces ahora de inmediato a lo que es el estudio de la porción de la parashá de esta semana. Esta semana, amados, vamos a colocarnos al día, ¿verdad? Veníamos una porción atrasados y el día de hoy, bendito sea el Eterno, tenemos la oportunidad de colocarnos al día. Vamos a estudiar la parashá número 51 y la parashá número 52. Estas llevan por título Nitzavim y Vayelech. ¿Ok? Es muy importante que podamos colocar especial atención a todas y cada una de las cosas que el día de hoy vamos a estudiar, vamos a meditar. Eh, ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con lo que nos está sucediendo a nosotros a día de hoy. Sé que para muchos va a ser sorpresivo el darse cuenta que eh, todo lo que ha sucedido en estos últimos años, conforme a seguir al Eterno, conforme a hacer la voluntad de nuestro Creador, es algo que ya estaba totalmente profetizado a través de la Torá. Entonces, es muy importante que usted coloque hoy día muchísima atención y esta paracha también va a servirle para que pueda vivir este Shabbat Shuvah, este Shabbat de retorno, y pueda analizarse, pueda descubrir si en usted hay raíces de ajenjo que todavía tenga que sacar. Así que, amados, vamos a bendecir el nombre del Eterno porque Él nos ha permitido poder estudiar la Torah. Abacadosh, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, para poder agradecerte en estos momentos, porque tú nos permites poder estudiar esta Torá, Padre, nos permites poder estudiar la parashá del día de hoy, nos permites estar reunidos, Padre, y también haciendo conforme a tu voluntad, Padre mío, aprendiendo tu Torá de Shabbat en Shabbat. Bendito seas tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, tú que nos has santificado por medio de tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de tu Torá. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amados. Amén. Amén. Bendito sea Amén. el nombre del Amén. 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 Entonces vamos a estudiar la parashá Nitzavim y Vayelech. Vamos a estudiar desde el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, de Barim, ¿verdad? Palabras, hasta el capítulo 31. Es importante, amados, que nosotros podamos apreciar hasta dónde hemos llegado. Ya vamos en la parashá número 52 de 54. Es decir, estamos solamente a 2 porciones de terminar un ciclo completo de la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno por eso, amados. Así que vamos a colocar atención a lo que este libro de vida nos dice. Vamos a partir leyendo los primeros 3 versículos de la parashá, donde nos dice: hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Adonai, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim hace hoy contigo. ¿Ok? Vamos a leer esos 3 versículos y es muy importante que nosotros comencemos a prestar atención a lo que se está gestando en este momento. La tradición judía, ¿qué es lo que señala con respecto desde este versículo en adelante? Declara que este es el momento en el cual Moshe ya se comienza a despedir del campamento de Israel y señala incluso todavía más que este es el día en el cual muere Moshe. Es algo que no podemos comprobar a través de la Torá, pero sí es algo que sí es muy curioso de poder analizar. Desde el punto de vista en el cual nosotros vemos lo siguiente. Allí dice el texto: hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Adonai vuestro Elohim. Cuando nosotros vamos al hebreo, vamos a descubrir esta palabra, porque recordamos que esta paracha se llama Nitzavim, ¿verdad? En español dice: estáis ante la presencia de Adonai. Pero la palabra Nitzavim tiene su raíz en la palabra Natzav, y la palabra Natzav significa afilar, afirmar, derecho o establecer. Entonces, podemos entender el Nitzavim
el nombre de esta parashá como firmemente parados. Es decir, el pueblo de Israel en ese momento estaba firmemente parado delante de la presencia de Adonai. Entonces, para que el pueblo de Israel pueda estar firmemente parado, no podía ser un día cualquiera. Tampoco era un día de solemnidades. Allí no dice que sea Shabbat, Rosh Hodesh, o alguna fiesta, algún Moedim. Entonces, eso es lo que hace especular que posiblemente este sea el día en el cual Moshe haya muerto. Y está dando estas palabras al pueblo antes de despedirse de él. Entonces, ¿por qué hace especular todavía esto? Porque hay un orden. Vamos a ver que hay un completo contraste con lo que sucedió, amados, en el momento en el cual el pueblo desobedeció con los espías, donde no había un respeto de jerarquías, donde no había respeto hacia los ancianos, hacia los jefes, ni hacia Moshe, ni hacia Aarón, ¿verdad? No había ningún respeto de nada. Pero acá la Torá comienza a enumerar quiénes estaban presentes y los enumera de acuerdo a su estatus dentro de la congregación. Primero va con los jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, oficiales, y todos los hombres de Israel. Si fuera un día cualquiera, podría decir, hoy están acá reunidos el campamento de Israel, la asamblea de Israel, como muchas veces lo señala en otras ocasiones la Torá. Pero acá está diciendo que están establecidos, que están firmemente parados, ¿verdad? Es decir, Moshe los mandó a reunir, hizo que ellos se pararan firmemente, había una congregación allí y estaban ordenados. Y eso es algo que nosotros tenemos que notar en esto, que estaban ordenados porque estaban poniendo atención a lo que Moshe tenía que decir. Ya hemos estudiado algunas parashiot atrás, que cuando un hombre está a punto de morir, dice palabras de mucha sabiduría, un hombre de las escrituras, por supuesto, dice palabras de mucha sabiduría en las cuales todos colocan atención. Por ejemplo, cuando iba a morir Jacob, ¿verdad? Todos sus hijos, ¿cómo estaban? En esta misma situación, firmemente parados delante de él, poniendo atención a lo que Jacob tenía que decir. Entonces, acá encontramos esta misma situación, una situación muy, muy similar. Vamos a ver que esta palabra, Nitzavim, también la encontramos cuando el pueblo estaba parado delante del monte Sinaí. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio 4, versículo 11. Os acercasteis y permanecisteis al pie de la montaña, mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de la oscuridad, nubes y densas tinieblas. Entonces, ¿dónde estaban? Al pie de la montaña. Y esa es la palabra Natsab nuevamente, que proviene de allí la palabra Nitzavim. Entonces, ahí vemos dos situaciones similares en las cuales se utilizan esta misma raíz, esta misma palabra. Firmemente parados delante de la presencia de Adonai, firmemente al pie de la montaña. ¿Qué montaña? El monte Sinaí, donde se manifestó la presencia de Adonai. Entonces, es eso lo que el relato y el texto nos está expresando, que ellos estaban en un orden y estaban con una convicción, estaban firmemente establecidos y parados. Entonces, es importante, amados, que usted logre apreciar que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y ellos estaban en una misma situación en la cual todos nosotros nos encontramos a día de hoy. ¿Qué estamos esperando? Que venga Yeshua y nos conduzca hacia la tierra prometida. Pero antes, usted tiene que estar firmemente parado en la Torá. Tiene que estar con una convicción antes de que Yeshua pueda venir. Porque recordemos, Moshe, ¿qué representa? Representa la Torá. Y Josué, ¿qué representa? Es una figura profética de Yeshua. Entonces, primero, firmemente oyendo la Torá, estudiando la Torá, meditando la Torá, ¿verdad? Nitzavim, firmemente establecidos en ella, para que luego Yeshua venga y nos pueda conducir a la tierra prometida. Entonces, ponga atención a lo que dice Mateo 16, 18. Recordemos primero que Ezequiel 34 exhorta y dice que Elohim volvería a reedificar a la virginal Israel. Y Yeshua habla con respecto a esto. Cuando él dice a Simón Pedro, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pedro le dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente.
Y Yeshua le dice, bien has dicho, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Y luego dice estas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Verdad? Mucha doctrina se hizo de esto, diciendo que Pedro era el primer papa, que Pedro era la roca, pero esto no tiene ningún asidero escritural. Yeshua lo que está diciendo, que lo que Pedro dijo, que él era el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, era esa roca, era ese el fundamento. Entonces, cuando allí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra que se utiliza para edificar es oikodomeo en griego, y eso significa reedificar, es decir, volver a establecer algo que ya antes estuvo. Entonces, ¿cuál es la iglesia? La eclesía, ¿verdad? En griego, que es el equivalente a cajal en hebreo, es la congregación de Israel. La palabra iglesia a día de hoy se ha hecho, se le ha dado forma de instituto, como si fuera algo corporativo, como si fuera algo nuevo, ¿verdad? De hecho, dentro de la teología cristiana dicen de que la iglesia partió en el Pentecostés, en el aposento alto, y esa es una falacia. El libro de los Hechos, capítulo 38, Esteban allí ya señalaba y ya decía, porque este es Moshe, que estuvo con la congregación en el desierto. Usted busca ahí Hechos capítulo 7, versículo 38. Y esa palabra para congregación es eclesía, la misma que se está utilizando en este momento. Edificaré mi iglesia. Lo que Yeshua estaba diciendo era oikodomeo, eclesía, es decir, reedificaré mi congregación. ¿Qué congregación volvería a reedificar? Yeshua, a la congregación de Israel. Pero antes dice sobre esta roca. Esta es la roca sobre la cual nosotros tenemos que estar parados. Entonces yo le invito a que usted hoy día se pregunte, ¿yo verdaderamente estoy parado sobre la roca? ¿Yo verdaderamente estoy parado? ¿Estoy nitzavim, firmemente establecido, ya listo para que Yeshua venga y me pueda devolver a la tierra prometida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a día de hoy. Y Mateo 24 dice que cualquiera que oye estas palabras y las practica, ¿verdad? Cualquiera que oye la doctrina de Yeshua y la practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, eso es tremendo, amado, que usted lo pueda entender. Yeshua dijo que el que oye y hace es el que está sobre la roca. Entonces, si usted Shabbat tras Shabbat está simplemente oyendo y no haciendo, entonces usted no está sobre la roca y usted no pertenece a esa congregación de Israel. No está en Nitzavim. O sea, Yeshua viene hoy día y usted probablemente no se irá con él. ¿Por qué? Porque no está firmemente establecido sobre la roca. Yeshua viene por un pueblo que está caliente en el Ruach, es decir, que está 100% haciendo su voluntad, fervientemente buscando de él, pero no de alguien que un día sí, un día no, una temporada sí, otra temporada no. Eso la escritura dice que es tibieza. Y aquellos que son tibios, lamentablemente, amados, serán vomitados de su boca. Entonces, para un día de Teruah, cuando Yeshua venga por su pueblo, ¿por quién vendrá? Por los que están en Nitzavim, firmemente parados, firmemente establecidos, por aquellos que están derechos, por aquellos que están en la roca, oyendo y haciendo. Eso es lo que Yeshua espera de nosotros. De hecho, si usted busca este mismo versículo en otras versiones, dice, cualquiera que oye mi doctrina y la practica, entonces ese es el que está sobre la roca. Y usted dirá, pero ¿cuál es la doctrina de Yeshua? Y Yeshua ya lo dice en el libro de Juan, dice, mi doctrina no es mía. Los mismos judíos fueron y le preguntaron a Yeshua, oye, ¿cuál es tu doctrina? Yeshua les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, es decir, del Padre, ¿verdad? Y aquel que hace la voluntad de mi Padre sabrá si yo hablo por voluntad propia o hablo lo que Él me ha mandado. Estoy parafraseando, pero es algo así lo que dice, creo que Juan 7:16. Entonces, amados, ¿cuál es la doctrina que nosotros tenemos que oír y practicar? Es la doctrina de Yeshua. Y esa doctrina de Yeshua es la Torá, la misma que el Padre ha establecido.
Proverbios 4:2 dice, porque sana doctrina os doy, no abandonen mi Torá. Esa es la doctrina que nosotros tenemos que ejercer. Hoy día muchas iglesias cristianas lamentablemente se pelean unas a otras, que si los arminianos tienen la sana doctrina, que si los pentecostales, los luteranos, los asambleístas, etcétera, ¿cuál de ellos tendrá la sana doctrina? Y pues ninguno. Esa es la verdad. Ninguno tiene la sana doctrina, porque la sana doctrina proviene del Padre y esa es no abandonar la Torá. Entonces, cuando tú vas a una iglesia de estas, sea cual sea la denominación, y te dicen, no, la Torá es algo que está abolido, allí no hay sana doctrina, lamentablemente, mis amados. Entonces, así como Israel escuchó parado firmemente las palabras de Moshe, nosotros también debemos hacerlo. Pero no solo escuchar, sino que también practicar. Los días de Israel no fueron longevos dentro de la tierra de Canaán. Es decir, ellos no duraron muchos años dentro de la tierra prometida, debido a su dura cerviz. Vino la lluvia y ellos estaban sobre la arena, porque solamente escuchaban, mas no hacían. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Estamos no solo oyendo, sino haciendo también la Torá, llevándola por obra, practicándola. Entonces sí estaremos en la roca, estaremos en Yeshua, estaremos en la Torá, amados. Estaremos firmemente. Y quiero que se quede con esto en su cabeza, la figura de Moshe y la figura de Yeshua. Moshe está terminando su discurso, devolviéndolos al pacto con Adonai, renovando ese pacto, ¿verdad? Si te lees el versículo 12, dice, para que entres en el pacto con Adonai tu Elohim y su juramento que Adonai tu Elohim hace contigo hoy. Eso es lo que dice ese versículo 12. Entonces, quédese con eso. Moshe los estaba comprometiendo en el pacto. La Torá nos guía a ese pacto, para que luego Yeshua, ¿verdad? Al igual que Josué, nos pueda adentrar a la tierra prometida. Entonces, eso se va a mostrar mucho acá en esta Torá. Vamos a seguir y vamos a estudiar algo también muy particular, amados, porque muchas veces teníamos la costumbre, cuando no conocíamos acerca de la Torá, de decir, sí, vamos a pactar con el Eterno. O aquellos que eran más usureros, ¿verdad? Dentro de las congregaciones decían, traiga su ofrenda, traiga su diezmo, haga pacto aquí el día de hoy. ¿Cuántos quieren renovar su pacto con el Eterno? Y eso es abominación, ¿verdad? Es abominación ante los ojos del Eterno. Eso no puede ser posible, amados. Entonces, Deuteronomio 29:12 dice, para que entres en el pacto con Adonai tu Elohim y su juramento que Adonai tu Elohim hace hoy contigo. Quiero que vea ese versículo. Hace hoy contigo, es decir, es algo más atemporal. Es decir, cada vez que nosotros leemos esto, sabemos de que el Eterno también establece un pacto con nosotros el día de hoy. Entonces, la palabra pacto en hebreo es la palabra berit. Es la palabra berit y esta significa pacto porque se hace pasando por medio de pedazos de carne. Es decir, para que haya un pacto, tiene que haber sangre. Para que haya un pacto, tiene que haber sangre de por medio. Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Al pacto abrámico, ¿qué es lo que encontramos? Que tenían que ser circuncidados. Era con sangre del prepucio. Cuando ya vemos acerca de Yeshua, Yeshua tuvo que derramar su sangre por nosotros. Entonces, esa palabra pacto tiene una raíz escritural en el hebreo que es la palabra bará. Yo sé que usted alguna vez la ha escuchado. Por ejemplo, la palabra bará aparece en el primer versículo de las escrituras, cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haret. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ahí está la palabra bara, que significa crear. La palabra bara, amados, incluso se profundiza más allá. Nos quiere llevar a decir que solamente el creador puede establecer pactos. Imagínense, la misma palabra, la misma raíz que es para pactos, también es para crear, creador, etc. Entonces, vamos a entender por esta palabra crear, cortar, seleccionar, alimentar. Entonces, vamos a leer lo siguiente. Un pacto involucra que debe haber sangre de por medio.
para que éste pueda hacerse válido. Es por eso que nosotros no podemos pactar con el Eterno. Es Él el que da los pactos, no nosotros hacia Él. Entonces, ¿cuál es el pacto que nos compete a nosotros a día de hoy como pueblo de Israel? Lea lo siguiente, Jeremías 31:33. Allí dice, pero este es el pacto, el berit, ¿verdad? Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ahí está el pacto. Pero recordemos que este pacto tiene que ser sellado con sangre. Mateo 26:28. Es mi sangre del pacto, la cual se derrama a favor de muchos para perdón de pecados. Entonces, amados, allí todo coincide. Hoy día solamente estamos en ese pacto, ¿verdad? Con Adonai podemos volver a ser su pueblo, Él nuestro Elohim, Él coloca la Torah en nuestra mente, la escribe en nuestros corazones. Solamente esto es posible porque Yeshua derramó esa sangre. Y esto es otro argumento más para que podamos ver que Yeshua sí es Adonai. Porque como ya lo vimos en la raíz de la palabra, solamente el Creador puede dar pactos. Y este pacto es validado a través de la sangre de Yeshua. Entonces, amados, tenemos que nosotros apreciar una identidad conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque este mismo pasaje, el libro de Deuteronomio, capítulo 29, del versículo 13 al 15, nos dice lo siguiente. Y para confirmarte hoy como pueblo suyo. Hoy día nosotros en la diáspora somos confirmados como pueblo de Adonai. Pero solamente hasta que Yeshua vuelva es que podemos ser la nación de Israel. Me explico, amados. Nosotros somos un pueblo que está disperso. Pero para que un pueblo se transforme en nación, tiene que haber una tierra. Y esa es la mayor promesa, que seremos devueltos a nuestra tierra. Y este pueblo, que es el pueblo de Israel, allí se va a instituir como la nación de Israel. Entonces, para confirmarte hoy como pueblo suyo, y que Él sea tu Elohim tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en presencia de Adonai, vuestro Elohim, y también con los que no están aquí con nosotros. Entonces, imagínense qué maravillosa es la Torá, que desde ese momento ya hace un apunte hacia nosotros, hacia los que hoy día estamos en la dispersión, hacia los que hoy día estamos viendo esa promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es esa promesa? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y que él daría la tierra de Canaán. Hoy día, amados, es muy triste ver que mucha gente vaga por el mundo sin ni siquiera entender cuál es la promesa. Hoy día muchos están en raíces hebreas, amados, estudiando raíces hebreas, diciendo ser hebreos, diciendo ser israelitas, y ni siquiera saben cuál es la promesa. Ni siquiera saben eso. ¿Por qué? Porque muchos se afanan en cosas vanas, en cosas de las cuales no obtendrán mayor provecho. Y es allí donde tú puedes diferenciar entre aquellos que están con un comezón de oído y aquellos que están verdaderamente parados firmemente en las escrituras, escuchando lo que la Torá nos dice, para llevarlo a la obra. Entonces, si tú ya llevas cierto tiempo escuchando la palabra, volviendo hacia tus raíces, conociendo acerca de Adonai, y no sabes cuál es la promesa, entonces detente y vuelve a comenzar. Vuelve a poder leer para que puedas estar nitzavim, firmemente parado. Entonces, ¿cuál es esta promesa? Que Adonai prometió a Abraham que en su simiente, en su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Eso fue la promesa que se traspasó a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Y esa es la promesa que hoy día nos alcanza a nosotros, amados, por medio de la emuná. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si estoy confirmado como pueblo de Adonai? Si estoy confirmado en ese pacto, ¿cómo puedo saber si verdaderamente pertenezco a ese pueblo?
Miren lo que dice Efesios 2, del 12 al 13. En aquel tiempo, es decir, antes de que conociéramos a Yeshua, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, el Mesías, vosotros que en un tiempo estaban lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Cómo podemos ser cercanos a ese pacto? Cercanos a la ciudadanía de Israel a través de la sangre de Yeshua. Es decir, esa sangre nos permite entrar en pacto con Adonai, amados. Eso es muy importante que usted lo entienda. Es por eso que todos aquellos que a día de hoy deciden desligarse de Yeshua, que deciden no seguir más a Yeshua, o quizás se afanaron por otras cosas que le parecieron más curiosas, o el comezón de oídos les pudo ganar más, entonces, amados, desen por perdidos. Sin Yeshua no hay salvación. Solamente la sangre de Yeshua nos puede acercar a ese pacto de la ciudadanía de Israel. Entonces, es así. Así nosotros podemos saber si somos israelitas o no, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Ahora, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Abraham? Porque recordemos que este pacto, ahí dice el versículo 13, para confirmarte hoy como pueblo suyo, como parte de Israel, y que Él sea tu Elohim, tal como te ha hablado y como juró a tus padres. ¿Cómo yo puedo saber si Abraham es mi padre? ¿Okay? Ya con Efesios pude ver que sí, soy israelita. ¿Cómo puedo ver si ahora si soy hebreo, si soy descendiente de Abraham? Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Yeshua HaMashiach, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido, el Ruach HaKodesh. ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu prometido? Para caminar en la Torá. Eso es lo que muchos no entienden dentro de las religiones. Creen vivir en el Espíritu por hablar lenguas extrañas, literalmente extrañas, ¿verdad? O por hacer movimientos raros. Y no, eso no es el Ruach HaKodesh. La palabra nos dice en Ezequiel 36, 27, que el Ruach HaKodesh, el Eterno dice, yo pondré mi Ruach HaKodesh dentro de ustedes para que guarden mis pactos, mis estatutos, mis decretos y vivan por estos. Entonces, a través de Yeshua recibimos la bendición de Abraham y el Espíritu prometido. Entonces ahora entendemos lo que decía el versículo 7 del mismo capítulo. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, yo creyendo en Yeshua, no tan solo soy un israelita, sino que también creyendo en Yeshua, soy un hijo de Abraham, alcanzado por esa promesa a través de Yeshua HaMashiach, recibiendo el Espíritu. ¿Para qué? Para poder vivir por la Torá. Entonces, amados, hoy día dése cuenta, no es cualquier cosa lo que usted ha recibido. Usted no puede recibir esto y después tirarlo como si nada. No, la palabra dice que mejor lo hubiera sido nunca haber conocido. Entonces, valore lo que se le ha entregado, valore lo que Yeshua ha puesto en usted, porque esa salvación ha sido pagada a precio de sangre. Entonces, no lo tome como cosa a la ligera. Cualquiera que tome la sangre de Yeshua como si fuera como si fuera algo común, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos que ya no hay más perdón por su pecado, sino que hay una horrenda expectación de fuego y juicio. Entonces, amados, no juguemos a ser hebreos. No juguemos a que un día sí, un día no, un Shabbat sí, el otro Shabbat no, o me acordé de las fiestas y ahora me devuelvo y después me voy. No, amados, eso se llama inconstancia. La palabra dice que el inconstante en todos sus caminos se desvía, ¿verdad? Nosotros no podemos ser ese tipo de persona. Nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que estar nitzavim, firmemente parados. ¿Parados en qué? En la roca, en Yeshua, en la Torá viviente. Vamos a seguir avanzando, amados. Vamos a ver algo con respecto a la conciencia cauterizada. Y disculpe si el día de hoy la enseñanza está un poco firme, amados, pero es necesario que todos nos peguemos un remesón antes de poder llegar a la fiesta de Yom Kippur. Amén. Vamos a ver lo que dicen los siguientes 4 versículos.
Dice, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai, nuestro Elohim, para servir a dioses de estas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, y sacuda, y suceda que al oír las palabras de esta imprecación, se congratule en su corazón pensando, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Entonces, estas son palabras duras, amado. Yo le invito a que usted las cuestione en su corazón si usted está haciendo de esta manera, ¿verdad? Dice el Eterno, ustedes habitaron en Egipto y vieron con sus ojos cuando venían de camino a la tierra de Canaán todo lo que estas naciones gentiles estaban haciendo. Y asimismo usted. Usted habitó en Egipto, habitó en las religiones, habitó bajo los rudimentos del mundo, ya vio todo el mugrero que hacen allí, ya vio todas las cosas que se enseñan allí. Entonces, ¿alguna raíz de eso quedará? ¿Alguna raíz de lo que usted vivió en Egipto y de lo que vio de camino hasta acá, hasta el punto en el cual ha llegado? ¿Quedará alguna raíz de eso en su corazón? ¿Quedará hiel todavía? ¿Quedará ajenjo? Porque estas cosas actúan como la levadura, amados. Cualquier raíz pequeñita que quede, si usted la deja allí, crecerá, crecerá, crecerá y finalmente tomará control de usted. Es como la levadura, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y usted sabe que la levadura representa pecado. Entonces, escudriñese, escudriñese, porque usted no puede seguir pensando que si peca hoy día, que si peca mañana y que si sigue pecando pasado mañana, entonces va a seguir siendo impune delante de Adonai. Usted no puede seguir pensando que va a seguir teniendo shalom. Muchas veces, amados, porque no vemos la consecuencia de nuestro pecado inmediatamente venir sobre nosotros, no tomamos conciencia de eso. Y pensamos de que la estamos librando. Y pensamos de que, pequé hoy día, el mismo pecado que cometí ayer, y pido perdón, me arrodillo, pido disculpas, y ya Adonai se olvidó y listo. No, amados, eso es desobediencia, y eso se llama conciencia cauterizada. Y usted tiene a día de hoy entender que si usted peca, ese pecado lo va a pagar. Porque repito, Yeshua no se puede negar a sí mismo. Yeshua no va a ir delante de la presencia de Adonai a decir, mira, Javier pecó, ¿qué pecado? El mismo de ayer, pero ayer pidió disculpas, yo también pido disculpas, entonces dejémoslo libre. No, amados, las cosas no funcionan así, como las enseñaron dentro de las iglesias cristianas. Así no funciona. Usted tiene que estar firmemente parado y no cometer más esas transgresiones, no cometer más esos pecados. La palabra dice en Hebreos que si en algo hemos pecado, perdón, en Juan, si en algo hemos pecado, tenemos a Yeshua como abogado ante el Padre. Pero usted tiene que entender que siempre los pecados fueron borrados cuando estos fueron por ignorancia o fueron por alguna equivocación, pero no por la rebeldía de nuestros corazones. Entonces, si usted hoy día sabe que las cosas son blanco y negro, que son bien y mal, y nada más, no hay punto medio, entonces tome una decisión. O se va a ir por el camino frío, o va a estar ferviente en el espíritu, o estar caliente en el espíritu, haciendo la voluntad de Adonai. Entonces, no sea obstinado en decir, no me va a pasar nada, voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo las cosas como quiero, no creo que esto sea tan grave, no creo que esto le desagrade a Adonai. Si el Eterno no es tan así, Él no se enoja así, amados, si le hacemos enojar. La palabra dice en los Salmos que Adonai está airado todos los días contra el impío. ¿Y sabe quién es el impío? El que comete pecado, el que hace abominación. Y todavía más, el que comete pecado sabiendo que eso es pecado. Eso es rebeldía. Entonces, mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 10 al 12. Dice, aquí hablaba en el contexto con respecto al antimashiach. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvo.
¿Qué es la verdad? La Torá. Entonces, ¿qué no recogieron? No recogieron el amor a la verdad para tener salvación. No quisieron recoger la Torá, no quisieron escuchar a Yeshua. Aquellos serán engañados. Por esto Elohim les envía una fuerza de extravío para que crean la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, una persona que escuchó la Torá y aún así se complace en su pecado, y usted puede decir, no, yo no me complazco en mi pecado, pero si nosotros reincidimos constantemente en eso, nos estamos complaciendo en ese pecado. Estamos siendo obstinados pensando de que no tendremos ninguna consecuencia por ello. Entonces, amados, si hay raíces de esas en su corazón, este es el momento en que se arrepienta, este es el momento en el cual usted debe hacer teshuvá y debe volverse hacia Elohim pidiendo perdón por lo que está cometiendo. Ya no es tiempo de que seamos obstinados, es tiempo de que nos humillemos delante de Adonai. Él quiere un pueblo que se humille, no un pueblo que rasgue sus vestimentas, un pueblo que rasgue su corazón. ¿Sabe lo que significa eso, rasgar la vestimenta? Es alguien que está con la conciencia cauterizada, simplemente haciendo muletillas de arrepentimiento, está haciendo pantomima de arrepentimiento, nada más. Simplemente tiene remordimiento de lo que hizo, pero no una convicción de pecado. Entonces usted hoy tiene que tener esa convicción. Y si ve que hay raíces, y si por ejemplo hay música que escucha y la lleva a pensar malas cosas, deje de escuchar eso. Si hay cosas que está viendo con sus ojos y la lleva a hacer actos ilícitos, deje de ver eso. Esas son las raíces que dejamos en nuestro corazón, pensando que teniéndolas allí no nos va a hacer nada malo, pensando que teniéndolas allí las podemos controlar y utilizar como queramos y no, amados. Entonces, pongamos atención a todas esas raíces. Denme un segundo. Amén. Vamos a continuar. A esta diapositiva, amados, le puse por título: al que hace el mal sabiendo el bien. ¿Qué es lo que Adonai le hará a esta persona? Que pensando que va a estar en Shalom, aun cuando siga la obstinación de su corazón. Vamos a ver, dice allí el versículo 20. Adonai no querrá perdonarnos, sino que la ira de Adonai y su celo arderán contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Y Adonai borrará su nombre de debajo de los cielos, y Adonai lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley, de esta Torá. De manera que cuando las generaciones venideras de nuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de las tierras lejanas, al ver las plagas de esa tierra y las enfermedades con las que ha afligido Adonai, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma, Gomorra, de Admá y Seboim, que Adonai destruyó con su ira y su furor. Entonces, amados, quizás muchas veces decimos eso. No estoy viendo la consecuencia de mi pecado hoy día, pero aquí Adonai habla conforme a las generaciones. Cuando usted no es capaz de frenar un pecado, y usted cría hijos y no los cría bajo la instrucción de la Torá, usted solamente está traspasando maldiciones generacionales, maldiciones que alcanzarán a sus hijos, que alcanzarán a sus nietos. Si alguna vez usted ha escuchado a algún predicador diciendo, venga acá, pacte y rompamos maldiciones, rompamos cadenas, bueno, eso es falacia. La única manera de poder romper cadenas de maldiciones es cuando una generación se levanta y dice, yo voy a obedecer la Torá. Y todo lo que era maldición se transforma en bendición. ¿Y hasta cuándo dura esa bendición? Hasta que otra generación se levante y diga, yo no voy a obedecer la Torá. Y ese es el momento en el cual eso que era bendición ahora se transforma en maldición. Entonces hoy día así estamos nosotros, amados, alcanzados por todas las consecuencias de nuestro pecado y los pecados de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Aquí estamos en la dispersión entre nuestras naciones, pasando por pandemias,
por pandemias, pasando por un montón de cosas, pasando por enfermedades, terremotos, huracanes y un montón de cosas. ¿Y qué dice la gente? Hoy toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación. El mundo está totalmente enfermo, amados. ¿Y sabe por qué está enfermo? Porque la desobediencia del mundo ya ha llegado hasta lo sumo, ante los ojos de Adonai. Entonces, eso es lo que nos alcanza a nosotros. ¿De qué manera yo puedo romper ese patrón cíclico que ha seguido mis generaciones? Solamente poniendo en obediencia a la Torá, enseñando la Torá a mis hijos para que ellos puedan reproducirla a sus hijos y de esa manera conozcan que sí hay un Elohim, conozcan que sí hay a quien tenemos que servir en obediencia. Entonces, amados, ve que tan importante es que usted pueda conocer la Torá. Ya no pierda tiempo en cosas vanas. Está en sus manos el, el cambiar el patrón de toda su generación futura. Usted en este momento es un punto central en la historia. Si desde su punto hacia atrás solamente hubo desobediencia y nadie en su familia conocía a Adonai, hoy día Adonai ha permitido que usted sea esa generación que se levanta para poder decir, yo obedeceré a Adonai. Yo y mi familia serviremos a Adonai. Y cambie todo el curso de su historia hacia adelante. Entonces, eso es necesario que usted lo pueda entender. No es tan solo que usted desobedece y ya está, no, usted causa maldición desde su punto hacia adelante a todos los que vienen. Si usted educa a sus hijos en la Torá, entonces ellos andarán en bendición futura. Pero si usted los educa de manera que no obedezcan a la Torá, entonces ellos andarán en futura maldición. La Torá nos expresa ahora con respecto a la idolatría. Dice así, Deuteronomio 29 del 24 al 28. Y todas las naciones dirán, cuando ya hayan visto que la tierra está pasando por castigos, ¿verdad? Todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Adonai esta tierra? ¿Verdad? ¿Cuántos se preguntan a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tantos terremotos últimamente? Si antes no se veía mucho. Un día hay un terremoto en México, el otro día hay un terremoto en tal parte, el otro día tiembla en Chile, tiembla en Perú, en Haití, luego vemos huracanes en Cuba, en República Dominicana, luego en Florida. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto de un momento hacia otro, amados? Y bueno, es por eso, es por la maldad. La tierra y los cielos, que son los testigos contra los que violan el pacto, ya están atestiguando de las cosas malas que se están haciendo, de la desobediencia que hay. Entonces todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Adonai esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se le responderá, porque abandonaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, los cuales no les había asignado. Y esto es muy importante que usted entienda, porque acá la parachá, ¿verdad? La Torá nos dice dioses que no conocían, pero ¿qué se refiere a eso? A dioses que no conocían. Quiere decir, amados, que dioses que el pueblo de Israel sabía que no tenían ningún poder y aún así los adoraban igual, simplemente por la obstinación de su corazón. Entonces, imagínense cuántas veces pasa esto mismo, ¿verdad? De personas que se les revela la Torá. Se les revela, por ejemplo, que Navidad es pagano, que Navidad es idolatría, y aún así levantan un pino de Navidad en su casa, un árbol de Navidad, sabiendo que es idolatría y aún sabiendo que eso no tiene ningún poder, no tiene poder de nada. Y eso mismo hacía el pueblo de Israel y es lo mismo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Sirven a dioses que no conocían, que ya sabían que no tenían el poder de hacer nada. Entonces, por eso la ira de Adonai ardió contra esta tierra, para traer sobre ellas todas las maldiciones escritas en este libro. Con ira, furor, gran indignación, Adonai los ha desarraigado. ¿Qué significa eso? Que los ha echado, que los ha expatriado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Entonces, esto es importante. Hoy día eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué estamos nosotros tan dispersos?
¿Cuánta es la aflicción de nuestros corazones? Quizás no poder reunirnos en las fiestas como pueblo de Israel, no poder guardar el Shabbat tranquilo muchas veces. Y bueno, eso es lo que nos toca vivir. Nuestras generaciones pasadas no pusieron por obra la Torá. Y eso es lo que nosotros a día de hoy podemos cambiar simplemente obedeciendo al Eterno. Entonces, a día de hoy, muchos podrán decir, yo sigo mi corazón, pero no soy idólatra, como el texto en la Torá lo dice. Pero déjame decirte que porque es como pecado de adivinación, es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación, puesto que has rechazado la palabra de Adonai, él también te rechaza como rey. Eso fue lo que el profeta Shemuel le dijo al rey Shaul. Entonces, así a día de hoy, tú que podrás decir, no, yo no soy idólatra, pero si estás colocando tu propia palabra por encima de la de Adonai, entonces sí estás siendo idólatra. ¿Cuántas veces vimos a los protestantes diciéndole a los católicos, no, ustedes son idólatras porque tienen imágenes? Pero cuando le dices al protestante, oye, ve y guarda la Torá, te va a decir que no. Y eso también es idolatría dentro de la palabra. Entonces, esto es lo que la gente muchas veces no entiende. No entiende cómo funcionan las cosas. Cuando dicen de que el pueblo de Israel idolatró, piensan de que llegaron a Canaán y dijeron, vamos corriendo a hacernos altares, vamos corriendo a hacernos dioses. No, primero hubo una desobediencia antes de la idolatría. Y esa desobediencia fue no atender a la palabra de Adonai que le dijo, no hagas pactos con cananeos, extermínalos de tu tierra. Entonces ellos, por no hacer eso, luego terminaron de idólatras. Entonces, si tú a día de hoy estás desobedeciendo y no estás poniendo por obra la Torá, lo que te espera es terminar como un idólatra. Y de hecho ya lo estás haciendo, porque poner tu palabra por sobre de la de Adonai es idolatría. Y dirás, ¿por qué es idolatría? ¿Quién es la palabra de Adonai? Es Yeshua es Elohim. Si tú colocas tu palabra por delante de Yeshua, ya estás siendo idólatra. Todo lo que coloques por sobre Adonai ya es causa de idolatría. Entonces, amados, tenemos que tener cuidado, porque a veces hacemos acciones así de pequeñitas pensando que estas no tendrán ninguna repercusión, pero no sabemos en lo que nos estamos metiendo, amados. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios, y la sabiduría es el temor a Adonai. El temor a Adonai está en guardar sus mandamientos. Entonces, te vuelvo a repetir, si a día de hoy estás siguiendo la obstinación de tu corazón, sabiendo de que tal cosa es pecado y la haces igual, pensando que nada te va a pasar, bueno, ya te estás dando cuenta, estás actuando como un necio, como un idólatra. Vamos a continuar con la paracha. El versículo 30 de este capítulo nos dice, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros nos podemos, como personas que conocen de otra verdad, jactar frente a otros. Nos puede entrar ese espíritu de jactancia, de decir, no, yo conozco esto, no como tales que no conocen, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el propósito por el cual Adonai nos revela cosas? ¿Cuál es el propósito de que Adonai nos revele? Porque a día de hoy, en esta era de la información y de la desinformación, muchas veces pensamos tener información valiosa con respecto a algo y al final no sabemos nada. A mí me tocó ver mucho esta semana, amados, de personas que mencionaban, y el libro de este, el libro de esto otro, el libro de acá, el libro de allá, dice esto otro. Cuando le mencionas la Torá, no, es que la Torá fue manipulada, la Torá está engañada, la Torá tiene escribas mentirosos, ni siquiera tienen la fuente de los libros que ellos están estudiando. Entonces, ¿para qué Adonai nos revela cosas? Ayer lo dejé subrayado, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, si usted a día de hoy piensa que tiene revelaciones, que el resto de la gente no las tiene, pero no está cumpliendo la Torá, no está viviendo conforme a la Torá, no está siendo temeroso de Adonai, usted hoy día no sabe nada. Y ha sido desinformado más que informado. Usted hoy día tiene que entender qué es lo realmente importante, cuáles son los verdaderos caminos que debe seguir.
De nada vale estar tan informado muchas veces cuando esa información lo único que te ha hecho es separarte del camino que Adonai ha trazado. La revelación es de Adonai. ¿Y él para qué revela? Para que cumplamos todas las palabras de su ley. Entonces, ¿cuál es el fin de la revelación de Adonai a su pueblo? Cumplir sus mandamientos. Lejos de esta revelación pereceremos. Entonces, aquellos que no guardan Torah, nada les ha sido revelado. Aquellos que guardan Torah están recibiendo revelación del Padre. Mira lo que dice Oseas 4:6. Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también me olvidaré de tus hijos. Se dan cuenta que muchas veces la consecuencia no viene al tiro, pero sí a tus generaciones. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, amados. ¿Qué conocimiento es el que estás desechando? ¿Qué conocimiento? El conocimiento del cual te estás empapando, ¿te lleva a guardar la Torá? ¿Te lleva a colocar los mandamientos por obra? Entonces, si no es así, simplemente es una obsesión. Pero si tú, por el contrario, estás recibiendo revelación de parte del Eterno y te hace ser obediente a su palabra, entonces esa es revelación dada por el Eterno. Tengamos cuidado, porque muchas veces creemos estar en Nitzarim, creemos estar firmemente parados, pero viene solo un viento, un poco de lluvia, y nos dimos cuenta que siempre estuvimos sobre la arena. Le ha pasado incluso a maestros de la Torá. Entonces, tengamos cuidado nosotros también, amados, de eso. Vamos a leer, amados, el capítulo 30 de la Parashá, y quiero que puedan dimensionar esto. Vean el mapa que tengo señalado por acá, vean el globo terráqueo, ¿verdad? Muchos dicen que la Tierra es plana, hasta el día de hoy no lo sabemos, será plana, será redonda. No vamos a entrar en eso el día de hoy, amados, sino que simplemente admiren la lejanía de las naciones, los continentes, los pueblos, con respecto al pueblo de Israel. ¿Cuán lejanos estamos hoy día de ese pedacito de tierra, del pueblo de Israel? Y vea lo que dice la Torá. Dice, eh, sucederá que cuando hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón, en medio de todas las naciones a donde Adonai, tu Elohim, te haya esparcido. Hace poquito la hermana Lori hizo un video, ¿verdad? Donde decíamos de qué parte del mundo somos y si servimos a Adonai, ¿verdad? Entonces, algunos decíamos de Chile, de Argentina, de España, de México, de Ecuador, etcétera, ¿verdad? Fue muy bonito el video. Eh, y así mismo, tan solo visualiza por un momento naciones tan lejanas al pueblo de Israel, a donde todos hemos sido dispersados. Entonces dice, y te vuelvas, hagas teshuvá, ahí está la raíz, shuv, volverse a Adonai tu Elohim, y obedezcas su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso lo decimos siempre en el Shema. Por eso, cuando usted esté recitando el Shema, no lo vea como una vana repetición, sino que se está cumpliendo lo que el libro de Deuteronomio ya había dicho, que te has vuelto con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces Adonai hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí Adonai te recogerá. Perdón. Sí, desde el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Adonai tu Elohim, y desde allí te tomará y te devolverá Adonai tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará el bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, históricamente ya hemos visto que el pueblo de Israel desobedeció, y por cuanto desobedeció, terminó siendo desterrado a los confines de la tierra, y evidencia de eso somos nosotros a día de hoy. Eh, lógicamente Adonai todo esto ya lo sabía, él es omnisciente, todo lo sabe, y solamente dio de antemano la buena noticia a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí estamos nosotros, simiente de Abraham, esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que vamos a ver de esto, amados?
que si nuestras generaciones pasadas pecaron deliberadamente delante de Adonai, y nosotros hoy día, estando acá desterrados, en Chile, en Argentina, en México, Ecuador, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy, usted está diciendo, ¿por qué me han pasado todas estas cosas? ¿Por qué mis padres pasaron por todo esto? ¿Por qué hay tanta maldición? ¿Por qué la tierra está siendo tan sacudida? Entonces, ¿qué harás en ese momento? Te volverás, harás teshuvá. Y eso es lo que nosotros hemos conocido como el despertar de Efraín. Hemos despertado y hemos dicho, yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo pertenezco a ese pueblo y yo tengo que volverme hacia Elohim. Entonces hacemos teshuvá, nos volvemos hacia Él, comenzamos a obedecer su voz, a Yeshua, ya no es Jesús, ahora es Yeshua, ¿verdad? Conforme a todo lo que Él nos manda, conforme a su Torá, conforme a sus mandamientos, y comenzamos a amar a Adonai con todo el corazón, con toda nuestra alma, quizás toda nuestra vida le dijimos Dios, 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 y hoy día entendemos que es Elohim, que es Adonai, y sentimos tanto amor. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo una identidad dentro de nosotros, que algo ha despertado, que algo que antes no conocíamos, ahora sí lo entendemos y sí lo vivimos. Entonces, de eso es lo que habla este texto, que allí donde tú te encuentras en los confines de la tierra, has despertado y te has vuelto hacia Adonai. ¿Y qué es lo que va a hacer Adonai? Te va a recoger. Y sabe que todas las personas que predican acerca del rapto secreto, si tan solo se hubieran detenido un momento a leer Deuteronomio 30, ya no lo predicarían de esa manera. Porque aquí está todo lo que usted necesita saber. Mire, se lo voy a demostrar. Seamos un poquito más técnicos. ¿Te has preguntado cómo se cumplirá esta promesa? O sea, el Eterno dice, ustedes cuando despierten, ¿verdad? Y se vuelvan a mí, allí entre las naciones, yo los volveré a tomar y los traeré a esta tierra. Incluso el texto es muy osado, porque dice, aún los que están en los confines de la tierra, los volveré a tomar y los traeré. Entonces muchos hoy día dicen, arreglamos nuestras cosas y vámonos hacia la tierra de Israel. No, amados. La promesa dice que Adonai nos tomará y Él nos hará regresar a nuestra tierra. Entonces, ¿de qué manera va a suceder esto? Vea lo que dice Levítico 25, del 8 al 10. Un momento más. Dice así, y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Y en el 10º día del mes séptimo harás sonar el shofar, en el día de la expiación, o sea, en Yom Kippur. Harás sonar el shofar, haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Santificaréis pues el año 50º, es decir, el año del jubileo, el año número 50, y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes. Será jubileo para todos vosotros, y cada uno volverá a su propiedad, es decir, a su tierra, y cada uno volverá a su familia, es decir, a su tribu. Veamos lo que decía Deuteronomio 30. Dice, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde haya esparcido Adonai tu Elohim, aun cuando tus desterrados estén en los extremos de los cielos. Desde allí te recogerá Adonai tu Elohim, y desde allí te tomará y te devolverá Adonai tu Elohim a tu tierra que poseyeron tus padres, tu familia, y tú la poseerás, y él te hará el bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué decía en el año del jubileo? Decía que en ese día, en Yom Kippur, se tocará el shofar, se santificará el jubileo, y dice, y proclamaréis en la tierra libertad. ¿Libertad a quién? A los cautivos, ¿verdad? Y será jubileo para vosotros, y cada uno volverá a su tierra, cada uno volverá a su propiedad, ¿verdad? Entonces, Adonai, ¿qué dijo? Que Él nos tomaría y nos devolvería a nuestra tierra. ¿Cuándo será eso? Será en un jubileo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya estudiamos acerca de las fiestas, estudiamos Yom Teruah, estudiamos Yom Kippur, estudiamos Sukkot. ¿Qué es lo que dice Yom Teruah? Que ese día viene el novio y levanta a su pueblo, ¿verdad? El libro de Tesalonicenses dice que nos reencontramos con él en el aire, mientras él derrama su ira, como ya habíamos estudiado. Yom Kippur
cuando se toque el shofar, ese será el momento en el cual seremos devueltos a nuestra tierra, es decir, 10 días después de haber sido tomados. Entonces, ¿cómo seremos tomados? Miren lo que dice Mateo 24, del 30 al 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, con gran sonido de shofar, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de los extremos de los cielos, de un extremo al otro de los extremos de los cielos. Entonces, ese es el tecnicismo. De esa manera sucederán estos eventos maravillosos que las escrituras nos narran, amados. Entonces, si ya nosotros hemos hecho esa parte de allí donde estamos, arrepentirnos en nuestros corazones y volvernos hacia Adonai, hacer techubá, confesar su nombre, amarle con nuestro corazón, con nuestra alma, entonces, ¿a cuánto estamos de que Adonai cumpla la parte de él, que es volver a recogernos y llevarnos hacia nuestra tierra? Entonces, amados, todo lo que hoy día estamos viendo, las guerras, los rumores de guerras, estamos viviendo en su mayor esplendor los principios de dolores. Entonces, este es el tiempo en el cual usted tiene que erguirse, levantar su cabeza, porque el tiempo de su redención está cercano. Veamos ahora con respecto a qué sucederá en ese momento en que nos volvemos hacia Adonai. Adonai se deleita en tu teshuvá. Si tú quieres causar deleite en el corazón de Adonai, entonces vuélvete hacia él, obedece, arrepiéntete de tus pecados y guarda sus mandamientos. De esa manera Adonai se deleita en ti. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Te das cuenta, cuando tú obedeces, provocas un cambio en toda tu generación hacia adelante, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Adonai tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores, que te hayan perseguido. Y tú volverás a escuchar la voz de Adonai, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Adonai tu Elohim te hará abundar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra, para bien tuyo, porque Adonai volverá a deleitarse en ti para bien. ¿Te das cuenta? Que al momento en el que tú obedeces, Adonai se deleita en ti, tal como se deleitó en tus padres. Imagínense, Abraham le llamó su amigo, amados, porque habrás obedecido a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en el libro de esta Torá, porque te habrás vuelto a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el momento en el cual nuestro corazón es circuncidado. Entonces usted pregúntese, ¿realmente mi corazón está circuncidado a día de hoy? La definición de la circuncisión del corazón lo podemos establecer como la voluntad de obedecer los mandamientos de Adonai y vivir conforme a lo que Él establece. Si usted tiene el deseo en su corazón de poner por obra los mandamientos, su corazón está circuncidado. Y usted está dentro del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es que Adonai sería nuestro Elohim, nosotros su pueblo. ¿Y cuál sería la señal? Que Él pondría su ley en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Es decir, un corazón circuncidado es señal del nuevo pacto. Una de las cosas, amados, que tiene la conciencia más cauterizada dentro de las religiones es que de partida siempre te dicen que la ley es imposible de poder cumplirla. Dicen, no, tú quieres guardar la ley es imposible de cumplir. Entonces, desde allí ya te bajan todas las ganas de colocarla por obra, o al menos de conocerla. Porque tú en una mentalidad humana dices, ¿para qué me molesto en conocer algo que no puedo cumplir? ¿Verdad? ¿Para qué vas a ver algo que no puedes poseer, que no puedes hacer? No tiene ningún sentido. Entonces, veamos lo que dice en la Torá, porque predicadores dicen esto. A mí me tocó hace poco ir dentro de un taxi, iba camino al centro de acá de la ciudad, y me subí al taxi y el conductor, acá en Chile hay taxis que se comparten con más personas, no como un taxi en el que tú viajas solo. Entonces, iba el conductor al lado mío, yo iba de copiloto y atrás 3 personas más. No sabía quiénes eran.
Pero el punto está en que el conductor iba escuchando por la radio acerca de un predicador. Y a mí me sorprendió mucho al principio, porque el predicador decía, estaba hablando de Shavuot, y decía, y esta es la fiesta de Shavuot, en la cual la conocemos como Pentecostés, y descendió el Espíritu Santo, y todo lo demás, y con muchas cosas que tenían mucho asidero en lo que la Torá enseña. Entonces, no es muy normal padres cristianos que tengan conocimiento de las fiestas y de la Torá. Entonces yo me sorprendí. Pero finalmente la conclusión del predicador fue, pero la ley es imposible cumplirla, entonces por eso hoy día no hay que guardar los mandamientos y eso lo hace el pueblo judío y un montón de cosas. O sea, tanto conocimiento escritural para llevarlo a esa conclusión y no me aguanté las ganas y le dije al chofer, al conductor, le dije, ¿usted cree que un Dios como el que tenemos se molestaría en hacer una ley la cual no podamos cumplir? Y me dijo, no, eso no tiene sentido. Y yo le dije, y le leí Deuteronomio, estos versículos, Deuteronomio 30, del 11 al 14. Y dije, mire lo que dice acá, que sí se puede cumplir, que no es imposible. Me dijo, ahí está clarito entonces, me dijo. Sí, le dije yo. Y es por eso que tenemos que guardar los mandamientos. Y me decía, no, pero eso es imposible de poder cumplir hoy día. Yo digo, pero está leyendo que la misma Biblia dice que sí es posible. No, es que será antes, es que iría esto, iría esto otro. Y le dije, bueno, así como nos damos cuenta, amados, que la mentalidad del ser humano se le coloca una mentira por delante y la aceptan, que al final le transforman en una verdad. Se les ha dicho que la Torá es imposible de cumplirla, que no es algo para ellos, y así lo han aceptado sin siquiera preguntárselo, sin siquiera eh, meditarlo. Y cuando tú los confrontas con la verdad escritural, aún así no quieren quitarse la venda, se la vuelven a colocar. Es como que, wow, viste la realidad, pero no, no te gustó, te la volviste a colocar la venda. Y eso es vivir en necedad, amados. Entonces, mire lo que dice el versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, allá partimos por todo lo contrario a lo que las religiones dicen. Guardar la Torá no es difícil, no es algo que esté lejos de ti. No está en los cielos. Imagínense lo exagerado de los ejemplos que coloca la Torá en este momento. Porque te pueden dar cualquier excusa para que no guardes los mandamientos. Pero mira, la Torá lo exagera todavía más. Dice, no está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Es decir, no tienes ninguna excusa para poner por obra los mandamientos. No es algo imposible de cumplir, sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces está en tu voluntad. Eh, yo puse esa imagen allí al lado y abajito le puse, ¿dónde estuvo la Torá todo este tiempo? Estuvo ahí, en la palma de tu mano. Allí la tuviste, en tu Biblia. Simplemente que no la leíamos, simplemente que no la escudriñábamos, pero siempre estuvo allí, a tu alcance. Entonces, ¿qué excusa le podremos dar a Adonai por todos los años que perdimos haciendo cosas vanas si siempre estuvo allí? No podemos dar ninguna excusa. Entonces, cuando ustedes digan, no, la Torá es algo imposible de cumplir, y lo otro que dicen, nadie ha podido cumplir la ley, solamente Jesús, ¿verdad?, la cumplió. Eso es lo que dicen. Y mira lo que dice Lucas 1 del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Adonai, conduciendo irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Es decir, los padres de Juan el Bautista eran irreprochables en cuanto a la Torá, es decir, cumplían cada mandamiento. Entonces, ¿realmente es imposible? ¿O nos han querido vender la idea de que es imposible para que no lo hagamos? Tengamos cuidado porque el enemigo así es de astuto, amados. Nos colocan la idea en la mente para que nosotros así actuemos. Entonces,
el Eterno cita testigos en la Torá, cita 2 testigos, así como el libro de Apocalipsis también cita 2 testigos, la Torá también cita 2 testigos. Vamos a leer lo que aquí nos señala el texto. Ya vamos a terminar, amados, no queda mucho. Dice así: he aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames a Adonai tu Elohim, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Adonai tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieras escuchar, y te dejes extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas, yo os protesto el día de hoy, ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra. Ahí están 2 testigos, a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel porque Él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Adonai juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el Eterno nos da 2 opciones. Si eres obediente, has escogido el bien y la vida. Si eres desobediente, has escogido el mal y la muerte. Es decir, si tú guardas la Torah y te guías conforme a los mandamientos, vas a vivir y te irá bien. Pero si tú escoges el desobedecer la Torah, vas a morir y te irá mal. Entonces, eso es lo que Adonai coloca delante de ti. Y eso es lo que espera que tú elijas. Pero Adonai abomina algo todavía más, que es a la persona que va de allá para acá, de allá para acá, indeciso, inconstante en todos sus caminos. Ese es el que es tibio. Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer. Tú tienes que elegir el día de hoy. Nadie te está obligando a colocar por obra los mandamientos. Es tu elección el día de hoy. Pero si vas a elegir servir a Adonai, hazlo con todo tu corazón como Él lo pide. Entonces, estos mismos testigos son los que cita Yeshua. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Yeshua dice lo siguiente? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yot, ¿verdad? Ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Yeshua dijo, yo no vine a abolir, vine a cumplir, y nada de la Torá va a pasar hasta que pasen cielos y tierras. ¿A quién está nombrando Yeshua allí? Está nombrando a los testigos de la Torá, a los que testiguan conforme al bien y conforme al mal. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo describe el libro de Apocalipsis? Vamos a ver lo que dice el texto. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Entonces el propósito del nuevo cielo y tierra es que ya no sean testigos contra el mal que Israel hizo. Por eso es que tiene que haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Por ejemplo, muchas veces hemos leído en los profetas, por ejemplo, Ezequiel, en Apocalipsis, en Mateo, cuando dice, vi que el cielo se enrolló como un pergamino. O sea, ese es el acta de juicio contra el mal que habíamos hecho. Y por eso luego Apocalipsis termina diciendo, dio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque ya estos no atestiguarían contra el mal de Israel. Vamos a leer lo siguiente. La Torá es un ayo. Vamos a volver a la idea principal, amados. Habíamos partido hablando acerca de la figura de Moshe y de la figura de Josué, porque así es como va concluyendo esta parashá. Y nos dice los primeros versículos del capítulo 31. Fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y Adonai me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista y tú las desposeerás.
Yehoshua, Josué, también pasará al frente de ti, como ha dicho Adonai, y hará Adonai con ellas como trató a Sejón y a Og, reyes amorreos, y a su tierra, los cuales exterminó. Así los entregará Adonai delante de vosotros, para que hagáis con ellos conforme a todo este mandato que os he impuesto. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni os aterréis delante de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Enseguida Moshe llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Adonai juró a tus padres que les daría, y se las darás en posesión. Adonai es el que va delante de ti, él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Esto es más o menos lo que nos encontramos también en el primer capítulo de Josué. Los primeros versículos: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, etc. Pero es acá donde usted tiene que visualizar por qué en Gálatas Pablo dice de que en la Torá fue un ayo hasta que viniera Yeshua, ¿verdad? Fue una guía hasta que viniera Yeshua. Y esa es una ejemplificación conforme a las figuras proféticas que encontramos en la Torá. Vemos que Moshe exhorta al pueblo a estar bien parados, a estar firmes, a poder guardar los mandamientos, a poder seguir la Torá, y finalmente cuando ya Moshe tenía que morir, el que asumió el puesto fue Josué. ¿Y qué hizo Josué? Los llevó a la tierra prometida. De igual manera, la Torá a día de hoy, ¿verdad?, está siendo un ayo en nuestras vidas. Nos guía, nos exhorta, nos dará instrucción, a fin de cuentas que cuando Yeshua vuelva, que lo que haga, nos encuentre bien firmes, bien parados, nitzavim, y nos tome y nos lleve hacia la tierra que él prometió dar a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ese es el real contexto de ese versículo tan polémico en el libro de Gálatas, que Yeshua nos va a llevar por cuanto nosotros estemos firmemente parados en la Torá, amados. Por último, vamos a leer los versículos del 9 al 13 de esta parachá, y nos dice: y Moshe escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y de todos los ancianos de Israel. Y Moshe les mandó diciendo, a fin de que cada 7 años, en el tiempo señalado del año de la remisión, es decir, en el año Shemitah, en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Adonai, tu Elohim, en el lugar que él haya escogido, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman a Adonai, vuestro Elohim, y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas, para que los hijos de ellos, que no la conocen, escuchen y aprendan a temer a Adonai, vuestro Elohim. Todos los días que ibais sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces, es así como Adonai también se preocupa de las futuras generaciones. Y él espera, amados, que nosotros podamos cumplir esta misvá, este mandamiento, de poder en cada año Shemitah poder dar lectura a lo que es la Torá, a poder darle lectura a lo que es esta Torá que el Eterno ha señalado para el pueblo de Israel. Usted tiene que observar que cuál es el propósito de todo esto, que aquellos que no conocen la puedan escuchar, la aprendan para temer a Adonai, nuestro Elohim. Es decir, el Eterno siempre demanda 2 acciones: primero escuchar y luego colocar por obra. Que escuchen y hagan, tal cual como Yeshua dijo: aquel que escucha mi doctrina y la hace, este será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, nitzavim, parados firmemente. Amén. Así que, amados, esta ha sido la parachá de esta semana. Mucho por meditar, mucho por qué escudriñar, mucho que analizarnos, amados, para que podamos hacer conforme a todo lo que Adonai nos ha ordenado como su pueblo. Amén. Así que gloria a Adonai por este estudio de la parachá.